Ya, puede comenzar nomás, Isabel. Gracias, Héctor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para la Corporación para la Inclusión Activa estar con todas y todos quienes nos están escuchando en este nuevo conversatorio que denominamos voto asistido, ejercicio de derechos en contexto de crisis sanitaria. Este conversatorio creemos que es muy propicio, dado que el próximo fin de semana, 15 y 16, nos vamos a encontrar en un hito histórico, diría yo, en un hecho inédito, donde vamos a tener que elegir a 4 representantes que pueden ser incidentes para cambiar nuestras vidas. Para hablar de este tema, eh, vamos a tener a 2 ilustres participantes de la corporación y conocedores del tema. Por un lado, a Gabriel de la Fuente, Acuña, que nos va a hablar más de los aspectos normativos que tienen que ver con el voto asistido y con las elecciones propiamente tal. Y por otro lado, a Mario Parada Lescano. Mario Parada se va a remitir particularmente al área más sanitaria, al enfoque más sanitario, como médico salubrista, bueno, y doctor en sociología también. Pretendemos que esta sea una instancia de mucho aprendizaje y en donde la verdad es que quienes quieran hacer alguna pregunta más allá de las que ya van a estar expuestas en la conversación, las puedan hacer sin ningún problema a través del chat, que leeremos en su oportunidad hacia el final del conversatorio. Agradecemos también a las estudiantes en práctica, a Génesis, a Jimena, y a Pía, de manera que echan las presentaciones y con nuestros socios corporativos también detrás de bambalinas. Yo quisiera empezar preguntándote, Gabriel, que nos contaras bien en síntesis, ¿cuál es la importancia, según tu opinión, del proceso eleccionario que viviremos el próximo sábado y domingo de mayo? Muchas gracias, Marisabel. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Un saludo a todas y todos. Bueno, efectivamente un momento muy importante en la vida democrática de nuestro país, el que vamos a tener el próximo 15 y 16 de mayo, dado que vamos a tener la posibilidad de participar en 4 elecciones. Me refiero particularmente a la elección de convencionales constituyentes, es decir, aquellas personas que vamos a tener que elegir, que van a tener que escribir en una hoja en blanco la nueva constitución que el pueblo en octubre del año pasado determinó mayoritariamente con cerca de un 80% de que quería cambiar la constitución de la dictadura. Esa es una primera elección. La segunda también es bien inédita, totalmente inédita, y se refiere a la elección de gobernadores y gobernadoras regionales. Esta es una nueva figura institucional dentro de nuestra democracia que tiene que ver con la descentralización de nuestro país y se va a elegir entonces aquellos gobernadores y gobernadoras que van a tener que regir los destinos de las regiones. Y en tercer lugar, tenemos la votación, la elección de los candidatos a alcaldes y alcaldesas y también las de concejales y concejalas. Es decir, 4 elecciones muy importantes porque tienen que ver con los destinos de nuestras vidas cotidianas, aquellos que están vinculados a esas elecciones a la vida más local, comunal,
pero también con nuestras vidas que tienen que ver con los territorios que vivimos en las regiones. Y por cierto, con el futuro que se expresa en la redacción de una nueva constitución. Esa es la importancia tan crucial que tiene este fin de semana, que además también inéditamente se va a votar en 2 días. Nunca se había hecho en el país que tuviésemos que votar en 2 días, y eso se hace precisamente para poder entregar condiciones de seguridad y sanitarias que Mario Pará seguramente va a poder extenderse con más propiedad que yo en esa materia cuando corresponda. Muchas gracias, Gabriel. Y a propósito de la idea con la que terminaste, le pregunto justamente a Mario, estamos hablando particularmente del voto asistido como una herramienta, diría yo, especialmente importante para grupos vulnerables, ¿ya? En ese sentido, ¿qué podemos entender por grupos vulnerables que puedan hacer uso de este voto asistido? Y en el contexto de la pandemia, ¿qué recomendaciones en especial le darías tú a estas personas para que efectivamente puedan ejercer su voto? Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Yo soy un amigo de esta corporación que le tengo harto cariño. Así que más bonita la invitación para mí. Bueno, mira, la palabra vulnerable a mí no me gusta. De partida tengo que señalar eso, ¿no? En realidad está pensado que hay que facilitar las condiciones para votar, para sufragar, como se decía antiguamente, para ciertos grupos de personas que tienen alguna condición que nos permite como sociedad decir ellos primero, ellas en estas condiciones de mayor facilidad que el resto de la gente, ¿no? Y ahí están la población con discapacidades, están las embarazadas, y están los adultos y adultas mayores, ¿no? De 60 años, es para oficialmente en estas circunstancias, ¿no? Eh, no, 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 no sé, y como yo estoy ya cerca de los 60, entonces por eso no me gusta tanto lo de lo vulnerable. Claro que cuando me acuerdo de mi mamá que tiene 84 y está recién operada de cadera, claro, entonces ahí como que digo, sí, puede ser que sea considerada vulnerable porque está bien frágil, pero bueno, es relativo, es para ponerle más color a esta conversación. Y se supone que el CERVEL tiene todo preparado como para que estos grupos de personas tengan un acceso preferente, ¿no es cierto? Una vía más expedita que les permita ejercer este derecho. Eh, y saben que una de las cosas que a mí más me gusta de todo esto, el mensaje de que sin preocuparse por el tiempo, ¿no? Es decir, tienen todo el tiempo del mundo para votar, o sea, porque están montados, o se supone que está montado, no, si ya está montado, si ya lo vivimos en varias elecciones previas, está montado de tal manera de que las personas en estas condiciones puedan votar, ejerzan su derecho, lo hagan libremente, lo hagan en condiciones preparadas para eso, y sin tener que preocuparse de que los restos está esperando, qué sé yo, porque hay varios elementos que están puestos ahí para favorecer entre esas el horario. No sé, ¿había algo más? Me preguntaste, ¿o no? No, yo creo que ¿No? después nos Ya, vamos a acercar vale. a algo que quedó ahí un poquito pendiente. Gabriel, tú algo adelantaste, pero nos podrías decir y asociar cuáles son los representantes populares que el pueblo va a elegir y qué características tiene el voto, porque ahí hay mucha confusión dada la cantidad de representantes que vamos a elegir.
De manera que tienen, entiendo, colores distintos, características distintas. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Porque me parece que ese va a ser un elemento en las que las personas con, por ejemplo, discapacidad visual van a tener que tener bastante ayuda, dado que no va a ser un voto único. Bueno, efectivamente, como decía al inicio, son 4 elecciones, son 4 cédulas electorales, es decir, 4 votos que le van a pasar al elector cuando llegue y se enfrente a la mesa receptora de sufragio. Y como bien dices tú, María Isabel, cada uno de estos votos, para poder distinguirlos, para que no se produzcan confusiones, tiene un color distinto. Entonces, por ejemplo, para la elección de constituyente, el voto es de color beige. Y, ojo, si uno es un elector indígena, es decir, de los pueblos originarios y por lo tanto está inscrito en ese padrón de los pueblos originarios y quiere votar por un candidato de los pueblos originarios a constituyente, tiene que declararlo en la mesa, por cierto, pero le van a entregar una cédula de color verde, que es el color para elegir a los constituyentes de los pueblos originarios. Si no es así, y es los constituyentes en general, por denominarlo de alguna manera, no pueblo originario, va a ser de color beige. Para el caso de la elección de gobernadores o gobernadoras, la cédula o voto es de color naranja. Para los alcaldes o alcaldesas, la cédula es de color celeste. Y para los concejales o concejalas es de color blanco. Y aquí es súper importante, a propósito de lo que tú también decías, son muchísimos los candidatos. Por decirle algo, nada más que para el distrito donde está Valparaíso y Viña del Mar, la cédula electoral de los constituyentes generales tiene más de 70 candidatos. Entonces, va a ser un ejercicio lento seguramente. Algunos han calculado la cantidad de minutos que se pueden demorar una persona en condiciones regulares, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, va a ser un ejercicio que hay que tomárselo con cierto tiempo, como bien decía Mario. Nadie apura, especialmente aquellos y aquellas que tengan que hagan ejercicio de su derecho al voto asistido. Nadie los apura. Pero sería bueno, como una recomendación, no sé si es la hora de los tips, pero creo que es importante que la gente llegue informada previamente al momento de votar, es decir, que mire, hay muchas plataformas, incluso medios como los diarios, EMOL, La Tercera y otras tantas, el mismo CERVEL, por supuesto, que uno se puede meter en las páginas y puede mirar previamente los candidatos y candidatas que hay en las distintas elecciones, en estas 4 elecciones, de modo tal de que cuando llegue a sufragar a su mesa ya tenga claramente en su cabeza, en su mente, cuáles son las personas por las cuales va a votar, de modo que no sea tan lento, tan engorroso el proceso de elección. Pero esas son las 4 cédulas con los 4 colores, y lo más importante es que solo se vota por uno en cada una de esas elecciones. Es decir, de los 70 y tantos candidatos a constituyentes se vota solo por uno. Por los candidatos a gobernadores, que son como 7 aproximadamente, también se vota por uno, y así sucesivamente, por un solo candidato a alcalde o alcaldesa y por un solo candidato a concejal. De lo contrario, tu voto no va a valer nada si tiene dos preferencias. Ese es un voto que va a ser nulo, blanco, o sea, en este caso un voto blanco. Entonces es súper importante tener en cuenta esto de los colores de los votos y llevar anticipadamente visto cuáles son los candidatos por los cuales uno se va a manifestar en el momento de sufragar.
Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que ilustraste bastante bien lo que mucha gente no sabe y lo que por lo mismo pregunté, porque no, esto de tantos votos justamente es inédito y empezar aprendiéndose los colores y los candidatos y candidatas por las cuales tendríamos que votar es un imperativo, diría yo. Mario, mira, yendo al tema, entendiendo que nosotros estamos tratando de promover el derecho al sufragio de todas las personas, independientemente de su condición, ¿no? Ese es nuestro propósito a través de este conversatorio. ¿Cuáles serían para ti las medidas en este contexto pandémico? ¿Cuáles serían las medidas que debiesen tener las personas con alguna condición de fragilidad, personas enfermas crónicos, embarazadas, personas en situación de discapacidad, personas mayores, etcétera? ¿En qué se debieran fijar tanto en el local como, por ejemplo, en la locomoción colectiva que van a tomar? ¿Qué medidas debieran tomar? Bueno, en general las medidas son las mismas que hemos tenido que mantener durante toda esta pandemia, nada más que se supone, ojalá así sea, el sábado y el domingo vamos a estar expuestos y expuestas a situaciones de aglomeración, porque va a haber mucha gente, ojalá, votando, ¿no? Entonces, eh, es más o menos lo mismo, pero también hay que recordar las palabras de la presidenta del Colegio Médico que dijo que el riesgo no va a ser mucho mayor ni de cerca que cuando uno va al mall, ¿no es cierto? También en circunstancias de hacer esas filas para entrar a las tiendas. Entonces, bueno, las precauciones, digo, en general son las mismas, no vamos a descubrir nada nuevo. Lo nuevo que yo diría está en que las personas que están en estos grupos ya identificados para trato preferente, utilicen ese trato preferente, ¿no? Lo ocupen, porque va a estar habilitado para eso, ¿no? Entonces hay unos horarios específicos que son en las tardes para este grupo de personas. Aproveche que ahí va a tener un flujo más apropiado, más adecuado, va a resolver más rápido, ¿no? En Valparaíso, sobre todo, yo soy de Valparaíso, la recomendación sería, por favor, no se queden en la calle. Vayan, ejerzan su voto, mantengan la distancia física, pónganse alcohol gel de 70% como mínimo en sus manitos, antes y después de votar, ¿no es cierto? Usen bien su mascarilla y váyanse para la casa, no sucumban a la tentación de vitrinear, porque seguramente en Valparaíso, por ejemplo, en el bandejón central de la Avenida Argentina, vamos a encontrar comercio ambulante y vamos a sentirnos tentados y tentadas a vitrinear antes de. Entonces, no aumentemos el riesgo, vámonos inmediatamente para la casa. Ahora, el tema del transporte público es un temazo porque es súper complejo. Ojalá, no sé, a lo mejor Gabriel no tiene más noticias respecto de eso, no sé cómo va a estar el tema de transporte público para el día de las elecciones, que son sábado y domingo, pero ojalá haya mucha movilización pública de tal manera de que no hayan aglomeraciones mayores en el transporte público. Ahora, el transporte público está descrito como un lugar de alto riesgo. Hay que entenderlo así. Y por lo tanto, si usted eh, puede extremar el cuidado de distancia, de buen uso de la mascarilla, de mantener sus manos protegidas con alcohol gel o con guantes durante ese proceso, bueno, esa es la recomendación, ¿no? Yo diría que esos dos mensajes, utilice las facilidades que le está dando el sistema en esta oportunidad para que usted tenga un flujo rápido de votación y luego no se quede en la calle, vuélvase rápidamente para la casa y vaya a ver los resultados por la tele haga lo que quiera, digamos, pero en su casa. Pero váyase luego. Luego. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta.
Gabriel, a propósito de lo que, de lo que decía Mario, ¿qué va a pasar con el transporte público? A ver si nos pudieses contar eso como una primera parte. Y lo otro es que muy en síntesis nos digas en qué consiste el voto asistido. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de voto asistido? Ah, sin audio, Está Gabriel. sin audio. Ahí sí, disculpen. Voy a partir por el final de la pregunta. ¿Qué es el voto asistido? La verdad es que el voto asistido, como una suerte de institución dentro de la ley de votaciones populares y de escrutinio, no es de muy antigua data. El voto asistido surgió como tal, como una institución dentro de la ley, el año 2007 recién, y a propósito de una moción de unos parlamentarios, de diputados, que fue promulgada durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la ley 20.183, que incorpora el voto asistido dentro de la ley de votaciones populares y escrutinio. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de, quienes tienen derecho a ejercer este voto asistido, por cierto, son los ciudadanos o ciudadanas, es decir, los mayores de 18 años, que tienen alguna discapacidad. ¿Cómo se ejerce este derecho al voto asistido? Fundamentalmente se ejerce a través de la asistencia, valga la redundancia, de un mayor de edad, de confianza de aquella persona que va a ir a votar, que lo acompaña en este proceso de ir a sufragar. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona cuando va a ser acompañada? Tiene que informarle al presidente de la mesa de sufragio que va a ser asistido por esta persona que lo acompaña, y esa asistencia significa de que esta persona que te acompaña a votar puede incluso ir hasta la cámara secreta contigo. Recordarle que en esta ocasión, es lo mismo que para el plebiscito, las cámaras secretas no van a tener cortinas ni puertas, porque en algunos lugares de votaciones tenían cortinas, en otros puertas. Bueno, para facilitar precisamente el proceso, para evitar más contacto con superficies y por lo tanto que sea menos riesgoso para la salud, no tienen puertas ni cortinas. Entonces, este acompañante de la persona que tenga alguna discapacidad va a poder acompañarlo hasta incluso esa cámara secreta y ayudarlo a doblar el voto o incluso a votar propiamente tal, marcar el voto con la preferencia. Pero, como les digo, tiene que estar informado el presidente de la mesa. Ahora, ¿qué pasa si yo no llevo un asistente? Porque no tengo a alguien que me acompañe, alguien de confianza, mayor de edad, como les digo. Puedo pedirle al presidente de la mesa que él lo haga. Y el presidente de la mesa no puede negarse a hacer esta tarea de acompañante, de asistirme en el ejercicio de mi derecho a sufragio. Y le ayuda a doblar el voto, a sellarlo con esta estampilla autoadhesiva que nos entregan para los efectos de poder efectivamente cumplir con mi voto. Ahora, de esta circunstancia de que yo voy acompañado con alguien o alguien me acompaña, el presidente de la mesa, si es que no llevara algún amigo, amiga o pariente, tiene que quedar constancia en el acta. El secretario de la mesa tiene que anotar esto y decir, tal ciudadano votó asistido por tal persona, y tiene que dejarla individualizada para que conste en el acta del escrutinio de esa mesa que yo fui acompañado por alguien. Ahora, ¿qué otra cosa importante a la hora de cuáles son estos derechos de ser asistido? No solamente que te acompañe alguien y que te ayude en el ejercicio de este voto, sino que también aquellas personas que tienen discapacidad visual o son ciegas
tienen dos alternativas. Una, hay unas plantillas con ranuras que están a disposición de la mesa, que uno las puede pedir para los efectos que se las entreguen y facilitar el ejercicio del voto. Y también va a haber plantillas con ranuras y números en braille, también si es que se requiere usar aquella. Siempre tiene sí que aquella persona que quiere hacer ejercicio de su voto asistido tiene que expresarlo con, de alguna manera al presidente de la mesa, con lengua de señas, en el caso de una persona con alguna discapacidad sorda, o por escrito, le escribe al presidente de la mesa, de modo que pueda expresar fehacientemente que quiere ser asistida. Eso yo diría que es como en términos generales, podemos después ahondar porque hay más detalles en esto, sobre cuáles son los derechos que te asisten. Ahora, respecto de la primera pregunta, que si vamos a tener facilidades para el transporte, la verdad es que se le pidió insistentemente al gobierno de que hubiese transporte público gratuito para esta elección. Lamentablemente el gobierno desoyó una demanda, yo diría, muy transversal, no solo de los partidos políticos y los parlamentarios y de sus representantes en el Parlamento, sino que de la sociedad en su conjunto. ¿Y qué es lo que puso a disposición el gobierno como alternativa, como sucedáneo, por decirlo de alguna manera? Es que el metro en Santiago, el metro va a estar disponible gratuitamente. En el caso de nuestra región de Valparaíso, el metro también va a ser gratuito durante todo el día, los 2 días, para los efectos del transporte. Y en la región del Biobío, si es que hay alguien escuchándonos de allá o viéndonos, el metro, el tren también va a estar disponible para estos efectos. Además, siempre los gobiernos tienen recursos para los efectos de poder, que los ponen a disposición de las municipalidades o a través de las intendencias para poder acercar particularmente a población rural y población que quede muy alejada de los centros de votación, con servicios de locomoción que funcionan durante el día ad hoc, es decir, que son contratados especialmente para estos efectos. Eso es lo único que hay en materia de transporte público gratuito. La verdad que es bien lamentable, porque si efectivamente hubiese sido todo el transporte público, micro, colectivos gratuitos ese día, se mejorarían obviamente las condiciones para los efectos de la participación ciudadana, al saber de que no va a ser un impedimento para ir a votar, y si hay masividad de transporte, con mayor razón, supongo yo que habrá menos aglomeración en ese transporte público que signifique riesgo para la salud de las personas. Eso, Marisabel, por lo pronto. Muchas gracias, Gabriel. Mira, y a propósito de lo que de uno de los ámbitos a los cuales te referiste, justamente en las preguntas, que son varias, las que tenemos de nuestros oyentes, José de Concepción agradece el dato del transporte en la región del Biobío porque no sabía. Y pregunta además si existe alguien que hable en lengua de señas. Aquí debo decir que este es un gran problema para la comunidad sorda, que es bastante, porque en general no hay personas intérpretes en lengua de señas chilena que estén en los locales de votación. Entonces, efectivamente, esa es una barrera con la que
Bueno, quienes trabajamos en el tema de la discapacidad, hemos estado haciendo varias gestiones desde hace mucho tiempo, pero eso no, lamentablemente no se ha podido resolver. Así que tendría que ser, como decía Gabriel, por escrito, por seña, y insistimos, tanto en lo que ha dicho Mario como en lo que ha dicho Gabriel, todo el tiempo del mundo. Si la persona necesita demorarse más que el promedio del resto, se demora más que el promedio del resto, pero la idea es que se entienda lo que quiere decir. Mario, tú nos comentabas acerca de las medidas sanitarias, que no son distintas, que debiera tener la persona que va a sufragar, ¿no? Tanto en el transporte público como en el local de votación. A tu juicio, las personas que van a estar siendo vocales y apoderados, tendrán que tener alguna medida más de protección, y además entendiendo que como son 2 días, ¿cómo protegemos que se ventile, por así decirlo, ese recinto, si al mismo tiempo tenemos que resguardar los votos? ¿No es así? Que quedan ahí. ¿Qué sugieres tú para poder sortear esto? Bueno, este tema que además nunca lo hemos vivido, así es que va a Bueno, ser único. no, en realidad yo no tengo sugerencias para hacer, yo tengo relatos, porque esto está pensado, ya está pensado, digamos, ¿no? Partiendo por lo último, el lugar de votación está recomendado que sea lo más al aire libre posible, digamos, ¿no? Y esta costumbre que antes existía de poner 2 mesas si es que no se puede al aire libre, entonces hay salas, de meter 2 mesas en una misma sala, tiene que ponerse solo una, ¿no? O sea, primero, buscar las condiciones de aireamiento mejores. Si hay una sala sin condiciones de aireamiento, esa no fue elegida para ser lugar de votación. O sea, bueno, confío en que eso se cumple, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Lo otro es que con la gente que está ahí con la labor, esta maravillosa labor de ser vocal de mesa o apoderado de mesa, está, ¿cómo se llama? El CERVEL le ha entregado todo un instructivo para mantener las condiciones de protección, tanto de ellos y ellas, en su función como proteger al público que va a ir a votar, ¿no? En cuanto a distancia social, ahora, lo que nos pasa como en todo lo que nos ha ocurrido durante la pandemia. No sé si esto va a ser una digresión, pero nosotros vimos cómo fue el conteo de los votos en el plebiscito. Y entonces como que todo se respetó durante todo el día y llegó el momento del conteo y quedó como un guirigay tremendo, y como que las pasiones hacen olvidar las precauciones, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Ojalá no ocurra eso, ¿no? Ojalá, ¿no? Que hayan personas más preocupadas de decir, oye, calma, 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 por favor, mantengamos la... Ahora, a lo mejor esto está por el sesgo de la televisión. Allí donde está la televisión, la gente se pone más eufórica, y las otras donde no estaba la televisión no pasaba nada, no sé. Eso no me consta a mí. Pero hay cosas que se pueden hacer en eso, es decir, son decisiones que vamos tomando todos y todas en su momento. O sea, si usted quiere ir a ver cómo votó su mesa o cómo votó, qué sé yo, no sé quién, bueno, vaya, pero protéjase y protejámonos en este afán colectivo. Otra cosa que se me viene a la cabeza que ocurre fuera es como los supermercados. Los supermercados está todo muy bien resguardado, los aforos, la cosa, pero fuera está como que un poco la ley de la selva, ¿no? Hay un fenómeno psicológico que ocurre con el hacer fila, ¿no? Entonces las personas tenemos eh,
mala interpretación de que según si estamos más cerca de la puerta es que vamos a entrar antes. Y es un error psicológico, porque en realidad no depende de la distancia que estemos de la puerta, sino cuántas personas hay antes que nosotros, ¿no? Entonces, y hoy día, como el mandato es protejámonos manteniendo distancia física, entonces tratemos, los que nos acordemos, tratemos de que hacer la fila teniendo ese metro mínimo, como mínimo, un metro con la persona de adelante y un metro con la persona que está atrás, porque el tiempo de espera va a ser el mismo, si es que estamos a 100 metros de la puerta o estamos a 500 metros de la puerta, si es que el número de personas es el mismo, no sé si me expliqué, ¿no? Pero hay muchas cosas que tienen que ver con psicología social que ocurren, que nos están ocurriendo en pandemia y que obviamente se pueden ver exacerbadas durante estas votaciones, que ojalá no ocurran, pero también nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas que somos, vamos a estar en un contexto colectivo y tenemos posibilidades de dialogar respecto de que cómo nos protegemos. Si vemos que estamos medio desordenados y medio desorganizados, bueno, no nos hagamos parte de la desorganización y más bien contribuyamos a la organización. Creo que ese tipo de actitudes, pues, en algunos casos, quizás tal vez podría ser, contribuye. Gracias, Mario. Sí, yo creo que sin duda alguna contribuyen. Les cuento que tenemos, con mucha satisfacción lo digo, varias preguntas en el chat. Entonces vamos a aprovechar de, a partir de ahora, contestarlas. Eso habla de efectivamente la participación que tanto nos gusta a este grupo que estamos acá y que tan necesaria creemos. Sonia de Puente Alto dice, tengo 80 años, ¿mi hija me puede acompañar hasta la cámara secreta? Gabriel. Definitivamente sí. Sí, puede acompañarla Yo lo hice con mi su hija. mamá. Sí, Yo puede. acompañé a mi mamá de 84 a la Sí, Perfecto. cámara secreta. es su derecho, no, nadie se lo puede impedir. Y si alguien pretende impedírselo, tiene que denunciarlo y se va a ir preso esa persona que se lo impide. Perfecto, muchas gracias. Patricia Díaz de Antofagasta dice, mi hijo de 27 años tiene síndrome de Down, ¿puede votar? ¿Y hasta dónde lo puedo acompañar? Sí, por supuesto que tiene el ciudadano, tiene 18 años, tiene derecho a votar y si necesita ayuda y asistencia, su madre lo puede acompañar hasta la cámara secreta, como relatábamos hace un ratito atrás. Así que tiene todo el derecho a ejercer su voto asistido. Muchas gracias. Virginia Rodríguez de Peñalolén pregunta, mi madre de 78 años no tiene discapacidad, pero no quiere ir a votar porque no se ha familiarizado con los votos, porque sabe que son muchos y tiene miedo a demorarse. ¿Podría yo acompañarla y ayudarle a leer los votos? ¿Alguien podría apurarla si se demora? Si vemos, va en la misma dirección de las otras preguntas, ¿no? Mario. Yo diría que, mira, tiene el derecho y nadie la puede apurar. Eso es una cosa. Ahora, ayudémonos antes. Me pasa a mí mismo, ya estoy asustado con la sábana de los constitucionalistas. Tengo súper claro a quién quiero votarle, pero quiero ver el facsímil antes para saber en qué parte de la gran papeleta aquella va a estar, para fijar rápidamente mi ojo allí y rápidamente marcar. Quiero ahorrarme a mí el estrés. No estoy pensando en los demás, estoy siendo bien egoísta en este sentido. Entonces, si tiene la posibilidad de ver el facsímil, hay otra pregunta para Gabriel, si ya se puede visitar el CERVEL, si están en el CERVEL eso o no, para poder decir, mire, esta es la papeleta que le toca a usted de concejales, usted ya sabe cuál es el que quiere, el que quiere, entonces vaya y ubíquelo para que cuando llegue ahí lo haga rápidamente. Y no se estrese, porque la gente es generosa, entonces no me gusta hacer esperar a nadie, qué sé yo, entonces... Sí,
Bueno, efectivamente lo que dice Mario, perdón Marisabel, en los facsímiles de todos los votos, de todos, desde la región de Arica, Parinacota, hasta Magallanes y la Antártica chilena, están los facsímiles de todas y cada una de las elecciones en la página web del CERVEL. Hay un banner gigante, que el primero que se abre cuando uno abre la página del CERVEL, dice Elecciones 2021. Uno se mete ahí, busca, hay que buscar, sí, un poquito, y va a encontrar el facsímil justamente para hacer lo que dice Mario, que es lo más atinado. Uno tiene que mirar la geografía del voto, por denominarlo de alguna manera, para saber si está el candidato que uno quiere, está en la parte de arriba, en la superior izquierda, en la inferior derecha, cosa de que uno no se sienta estresado al momento de votar. Y insistirle a las personas mayores de 60 años, entre los cuales me cuento, no soy tan joven como Mario, que tiene un año menos que, tenemos derecho a preferente. Y es súper importante, lo decía Mario al inicio de esta conversación. Son 2 días para votar, sábado, domingo. No es que el día sábado se vota por unos y el día domingo por otros, no. Son 2 días habilitados, pero la recomendación que está haciendo el CERVEL a propósito de estudios que hacen de cómo la gente llega a votar, los horarios que ocupan, es que las personas que tengan necesidades de voto asistido, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, etcétera, vayan a votar entre las 14 y las 18 horas, perdón, del día sábado. Se supone que en ese horario debería haber menos personas, por lo tanto van a tener mucha más tranquilidad aún para votar, las filas seguramente van a ser con menos personas. Y ojo, la votación, como son 2 días, es entre las 8 y las 20 horas. Ese es el horario en el cual va a estar abierto el local de votación y las mesas para recibir los sufragios. Y como siempre, si es que hubiesen más personas en la fila esperando votar y se pasan las 20 horas, esas personas tienen derecho a sufragar y aunque se pasen de las 20 horas, pueden extenderse el horario, pero nunca más allá de las 12 de la noche, de las 24 horas. Así que eso es bien importante tenerlo presente. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Otra pregunta. Jimena Salinas Riquelme pregunta, miren qué interesante, seré vocal de mesa por primera vez. A raíz de las otras preguntas tengo una duda. ¿El voto asistido es para todos o debe tener una acreditación? Mario, no sé si... No, Mario. bueno, yo creo que la única acreditación en este caso es el carnet que dice si es mayor de 60 o no, y que alguien podría estar tratando de pasarse por mayor de 60. No se le va a pedir ningún certificado de discapacidad, ni de embarazo, ni nada por el estilo. No corresponde pedirlo y ¿cómo se llama? No sé, eso, no. No, Sí, o sea, efectivamente no necesita acreditar nada. Efectivamente. Basta con que esa persona diga quiero ser asistida, ejercer mi derecho a ser asistida, y es por eso que yo les decía al inicio que tiene que quedar constancia, sí, en el acta de la mesa, que tal elector fue asistido por tal persona. Porque, ojo, también hay en las normas que regulan el voto asistido, también se ponen en la situación de que alguien quiera, por exceso de amabilidad, asistir a mucha gente, y lo que quiera hacer en definitiva es tratar de influir en esas personas mayores o que tengan alguna discapacidad, y quiera influir de mala manera en la votación. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que un mismo acompañante no puede asistir a otro elector más en esa misma mesa, excepto si es un pariente, un ascendiente o un descendiente. Ya, esto es justamente para evitar de que hayan personas que se estén ofreciendo
de acompañante, y en realidad lo que estén tratando de hacer es influir en el voto de esa persona a la cual van a asistir, como tienen derecho a asistirlo hasta la Cámara Secreta. Entonces esa es la manera de precaver de que no ocurran ese tipo de problemas. Gracias, Gabriel. Complementando la pregunta de Jimena, cuando dice si es que es necesario tener alguna acreditación, estoy tratando de vincularlo con la credencial de discapacidad. La verdad es que no requiere la credencial de discapacidad para efectos de votar. Para efectos de votar requiere carnet de identidad y nada más. El resto es lo que han dicho tanto Mario como Gabriel. Otra pregunta. Patricia, no, perdón. José Manuel Ollarse de Santiago pregunta, mi padre es adulto mayor y necesita asistencia. ¿Cómo logro acceder al local de votación? ¿Debo hablar con el encargado del local o con el presidente de mesa? ¿Y qué pasa si está en un segundo piso? No. Mario. No, en mi experiencia, lo que corresponde es que uno llega ahí a la puerta y dice voto asistido, y en mi experiencia fue, voto asistido, así como que, circulamos por como si tuviéramos balizas, así, ¿no? Un rompefila. Si en caso de que tuviera que subir escaleras y no se puede, y no puede la persona, tiene que bajar con el sistema para mantener el libro, no sé cómo se llama, el registro se llama, Sí, señor el libro de abogado, firma y el registro y el padrón. y el padrón tiene que bajar con lo que corresponda para que ejerza su derecho a voto. Ahora, yo o sea, eso es lo que corresponde. O sea, la persona no se le puede negar. Miren, esto me da pie para comentar una cosa. Las únicas personas que tienen negado el derecho a voto en estas elecciones son las personas COVID positivos y los contactos estrechos, que no deben votar. Se tienen que quedar en su situación de aislamiento o de cuarentena, ¿no? Es lo que corresponde. Y ojalá todos y todas las personas que estén en esa situación cumplan con esa restricción Cuarentena. y se queden en sus casitas, ¿no? El resto tenemos nuestro derecho y ojalá se cumpla ese derecho, se garantice ese derecho y se ejerza ese derecho en cualquier circunstancia. Perfecto. Es súper importante lo que dice Mario, porque usted llega al local y tiene que decir voto asistido. Es como un rompefilas, como dice Mario. ¿Y quién es, a quién se lo tengo que decir? Bueno, entrando, generalmente hay personal de la Fuerza Armada, dependiendo de la zona. Acá hay normalmente en Valparaíso, digo yo, en la región, hay marinos, y le van a dar la pasada. Y efectivamente, como dice Mario, si no es posible, porque lamentablemente, a propósito de lo que estábamos conversando, de si hay intérpretes de lengua de señas, lamentablemente no, que eso es un vacío que debiera haber en estas circunstancias, por lo menos uno por recinto. También lo lógico sería de que los recintos donde se vote no debieran ser con 2 pisos, a menos que hubiesen ascensores, precisamente para que darle facilidad a las personas que tengan problemas para desplazarse. Pero si no se puede, yo he visto incluso marinos cargando sillas de ruedas hasta los segundos pisos, pero si eso no fuera posible, tienen que bajar con todo el instrumental, con todos los útiles electorales para que esta persona pueda votar y darle la garantía, además, de que su sufragio sea lo más secreto, o sea, el secreto, definitivamente. Y otra cosa bien importante que se me había quedado en el tintero, se puede votar con la cédula de identidad, pero también se puede votar con el pasaporte. Si el pasaporte o la cédula de identidad están vencieron por ejemplo el año pasado, 2020, o ahora están venció hace unos días atrás, también puede votar con el pasaporte o la cédula de identidad vencida. Pero
y eso es súper importante, los extranjeros tienen que votar con su cédula de identidad de extranjero. Los carnets, por ejemplo, que estaban mencionando acá, el carnet de discapacidad, no sirve para votar. No te identifica como una persona, es tu cédula de identidad o pasaporte. Perfecto, Gabriel. En ese caso, aquí Paola de Vitacura dice, sufro de una discapacidad que no es visible. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo debo presentar algún certificado médico? No, No necesita, ya lo hemos dicho ya, Mario también lo repetía, no necesita acreditar, comillas, con ningún certificado, con ningún carnet, nada. Tiene solamente que decir que va a hacer uso de su derecho a voto asistido. Y eso va a quedar constancia, y si no va con ningún acompañante, el presidente de la mesa tiene que ejercer esa función de asistirlo o asistirla. Perfecto. Vamos a leer los últimos comentarios, que son varios, y debo decir de varias regiones, de varias comunas, lo que es muy bueno. Y varias de ellas, para no repetirlas, dicen que agradecen mucho esta instancia porque encuentran que no hay promoción de este tema, hay mucho desconocimiento y que por lo tanto para ellas ha sido de mucha ayuda. Por ejemplo, Enrique de Viña del Mar, agradecerles la orientación, porque es muy escasa en los medios, y pregunta, para realizar voto asistido, ¿necesito acreditar mi discapacidad con la credencial de discapacidad? No, no necesita nada más que lo que acaba de indicar Gabriel, cédula, carnet de identidad o pasaporte, aunque esté vencido. Marcela Rojas de Maipú, agradecerle a los expertos por la clara explicación y dar las gracias a la Corporación Activa la Inclusión por esta motivación que nos ayuda mucho. Gonzalo, saludos desde Punta Arenas y muchas gracias por la orientación que nos han dado. Camila Pérez, gracias a la Corporación Inclusión Activa, los sigo y les agradezco todos sus recomendaciones. Para terminar, Mario, por favor, además de despedirse, algunas orientaciones, alguna recomendación, alguna sugerencia que puedas dar a las personas que van a sufragar este próximo fin de semana y en particular a las personas que van a hacer uso del voto asistido. Solo vamos a votar muchas, por favor, y cuidémonos, la misma precaución que tenemos desde el día 1 de esta pandemia. Más que cuídate, es cuidémonos, para mí. Muchas gracias por la invitación y me alegro de que las opiniones sean positivas y que sientan que ha habido aporte. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Sin duda que uno se siente muy reconfortada cuando siente que es un aporte. Gabriel, ¿algunas palabras hacia el final de esta jornada? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Soy socio activo de la corporación, así que me siento muy contento de poder participar de esta manera y que sirva lo que estamos haciendo para orientar a las personas. Solo dos cositas que no se me pueden quedar en el tintero. Uno es que tienen que ir a votar con su cédula de identidad, como lo decíamos, o pasaporte, tienen que llevar un lápiz de pasta azul. Sí. No se olviden, por favor. En las mesas siempre va a haber la mesa receptora, pero es bueno, justamente a propósito de los sanitarios, que lleven su propio lápiz. Segundo, como una medida
que se supone que los vocales, los apoderados, particularmente los vocales, la van a tener presente en esta especie como de reglamento sanitario que va a haber, es que uno no tiene que pasarle la cédula de identidad en la mano al secretario de la mesa, sino que la tiene que dejar encimita de la mesa, cosa que nadie se la toque a uno. Y segundo, cuando uno sale de la cámara secreta con sus votos dobladitos, con el sello, como le queda una colillita, que están los números de folio, que normalmente uno se los entregaba en la mesa para que ellos le cortaran la colillita y la metían en un sobre. Ahora uno les muestra el voto dobladito y a la mesa, y uno mismo puede cortar la colilla y se la entrega y la echa en el sobrecito que le van a pasar ahí en la mesa. Eso sería así como en el óptimo del cumplimiento de los protocolos. Yo he sido apoderado muchas veces y en la última elección, o sea, en el último plebiscito, la verdad es que eso no se cumplía muy cabalmente. Eso, y lo último, y con esto me callo. Estos 2 días son feriados, 15 y 16 son feriados legales, pero gracias a una moción de los parlamentarios, va a ser, nos dicen que mañana debiera salir publicado en el diario oficial, que además es un feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Hay que estar atentos mañana, si es que efectivamente el gobierno publica esta ley que fue aprobada por el Congreso Nacional. ¿Eso qué significa? De que los trabajadores del comercio, que no obstante ser feriados, estaban igual obligados a concurrir a sus trabajos y solamente podían hacer uso de este derecho que tienen a 2 horas para poder ir a sufragar, porque eso es sagrado, por decirlo de alguna manera, pero al ser ahora feriado irrenunciable, esperamos que así se publique mañana, no van a poder estar abiertos los comercios, excepto aquellos comercios que son atendidos por sus propios dueños. Así que eso, muchas gracias y espero que vayan a votar, que tomen las medidas de resguardo, que nos cuidemos, como bien dice Mario, y vayan a votar especialmente el sábado en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, también por tus aportes que fueron, sin lugar a dudas, luego de los comentarios que leí, parece que muy provechosos de parte de ustedes dos, de Mario y de ti, Gabriel. Yo les agradezco a quienes nos vieron y nos escucharon, a quienes nos siguen también en nuestra página www.activalainclusión.cl, donde estamos tratando de subir siempre contenidos que sean de utilidad, tanto en las líneas de trabajo en las que nosotros tratamos de impactar y ojalá incidir, que tienen que ver con cultura inclusiva, con educación, con inclusión laboral, y bueno, y con estos temas que son cívicos, que son de interés social, donde las personas en situación de discapacidad son personas con derechos, aludiendo a la convención tanto internacional como a la Convención Nacional respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad. Participación, autonomía, y bueno, a las personas mayores y a todos quienes requieran de voto asistido. Nos pueden escribir también a contacto@activalainclusión.cl. Sabemos que hay muchos temas que están al debe. El tema de la comunicación para la lengua de señas chilena es todo un tema. El tema de, no nos referimos a, pero también recordar que en estas elecciones hay convencionales en situación de discapacidad, que es toda una novedad.
Así es que ahí también, si se sienten representados y representadas, poder votar por ellos. Agradecerles y bueno, decirles a todos, siendo las 20:07, buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Mario, y gracias, Chao, Gabriel. chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.